¿Cómo anda, Santoro? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Anda bien? Sí, muy bien. Bueno, está cansado. ¿Qué le pasa? Vamos, póngale Y bueno, pila. estoy de Póngale las 10 de la mañana girando por toda la ciudad. Sí, Así eso que se trata de ser candidato. Le quedan 15 días. ¿eh? Estamos a 14 días y se viene la elección. por eso no me quejo, estoy alegre. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Vengo alegre a su programa. ¿Qué dice? Avísele la cara. ¿Qué le dice a Mauricio Macri con eso del Fondo Monetario? Lo importante es lo que hay que decirle a la gente. Mauricio sabe lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Despliega argumentos cínicos para tratar de justificar su paso por el gobierno, pero la verdad es que si terminamos en el Fondo Monetario Internacional fue porque los mercados privados de capitales le habían cortado la confianza. Sí. En segundo lugar, lo que Mauricio tiene que explicar es dónde está esa plata, porque el problema no es la toma de deuda, sino es la utilización ¿Qué se hizo con la plata? claro, financiera y política que se hizo. Se trató de ¿Y mantener qué crees que tipo- se hizo? No tengo dudas, se trató de mantener un tipo de cambio bajo y fundamentalmente se aceitó el mecanismo de fuga de capitales. La plata del Fondo Monetario Internacional permitió la salida de los fondos de inversión que habían comprado bonos de la deuda Sí. privados, ¿no es cierto? Entonces trajeron los bonos, mejor dicho, trajeron los dólares, compraron bonos, Sí, sí. después con la tasa de interés hicieron una diferencia, volvieron a comprar dólares y compraron esos dólares para sacarlos del país. Cuando Claro. ese mecanismo se agotó, fueron al Fondo Monetario Internacional y dijeron, che, mira, hay gente que trajo dólares, los pasó a pesos, los tiene en bonos y los tiene que sacar. Tiene que sacarlo, Así claro. que necesitamos los dólares para que lo pueda sacar. Claro. Bueno, es eso. ¿Crees que lo solucionaba en 5 minutos, Macri? ¿O cómo, si lo solucionaba en 5 minutos, cómo crees que lo hubiera hecho, digamos? Yo creo que Macri no tenía ninguna... A ver, ¿vos te acordás cuando dijo? No tenía conducción sobre su equipo. Sí, claro, no. Porque hay un video que circuló hace poco tiempo donde él decía que hablaba con la gente del Sí. equipo financiero y le decía, miren que a mí me dicen que no pasa nada, pero nos vamos a ir a la mierda. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, y que, viste, ahí daba a entender como que él era consciente que se estaban zarpando en la toma de deuda, pero que sin embargo los que estaban alrededor de él lo seguían incentivando. Y eso sucede porque son personas del sistema financiero. Las personas que él había elegido para que administren las finanzas del Estado Sí. pegaron la vuelta en una suerte de puerta giratoria y pasaron del sector financiero privado al sector público. Entonces terminaban reportando a sus verdaderos jefes, que no era Macri, sino eran los dueños de los fondos de inversión, Templeton, BlackRock, sobre bueno, todo. y el Deutsche Bank también, que tuvo un papel importante en la Argentina. ¿Cómo ves? ¿Esto va a repercutir en la elección que viene, Santoro? ¿Crees que se da vuelta la elección? Pará, Tomás, si me vas a preguntar, mirame porque me pongo nervioso. Ahí estamos, ahí nos damos Me está vuelta, dando la ahí nos damos espalda. vuelta, dale. Ahí estamos. Sí. Ahí está. ¿Me miras bien? ¿No? Sí, perfecto. ¿Me estás viendo bien? Sí. ¿Te sentís Muy. cómodo ahí? Sí, Bueno, sí. contestame, ¿cómo se da vuelta la elección? Qué o no? maldad que tenés, Tomás. No, pero tengo un problema con las cámaras, es un problema con las cámaras. No es de antipatía, sí. No, sí, a ver, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de militar nuestras ideas y nuestros valores, independientemente de cómo den las encuestas, ¿viste? La discusión acá no es si metemos un diputado más o un diputado menos. Es si se genera o no se genera consenso en la sociedad para quitar derechos laborales. Acá hay un sector de la sociedad que sale a recorrer los barrios más, mejor dicho, de la política, un sector de la política que sale a recorrer los barrios más humildes de la sociedad, diciendo que para que haya trabajo hay que terminar con la indemnización. Sí. Y acordate lo que te digo, mañana van a salir a decir que para que haya más trabajo todavía va a haber que cortar con el aguinaldo o con las vacaciones ¿No pagas. estamos jugando el país? ¿Se juega el país en esta elección? Yo creo que la derecha está tratando de construir las condiciones de posibilidad de un programa maximalista ultraconservador. ¿Y entonces? Y bueno, por eso es tan Pero vamos a importante. ir a una educación privada, como decía Milei, vamos a ir a un país donde donde haya despidos sin indemnizaciones, Hay que parar- donde el salario vaya más abajo. Hay que parar a la derecha porque la significación cultural de la derecha es que empiezan a instalar todo este tipo de barbaridades Sí, sí. desde el sentido común. ¿Y cómo sería para Entonces, la derecha? ¿sabés lo ¿Cómo que ha se- pasado en otros países del mundo? Porque yo te lo vengo estudiando. Sí. En otros países del mundo empiezan con este discurso y después continúan diciendo, ¿por qué yo, que no tengo hijos en edad escolar, Sí. le tengo que pagar con mis impuestos la escuela Sí, a sí, padres claro. que sí la tienen? En Chile pasó eso también. Entonces empiezan a romper la sociedad, porque Sí. lo que está pasando acá es que desconocen la existencia de la sociedad. Para estas personas hay gente, hay individuos, no hay familias, no hay sociedad, no hay objetivos Claro, comunes. claro. Entonces cuando eso se construye como sentido común, de ahí se desmantela la política. Es un buen análisis. ¿Cómo hacemos para ir en contra de eso? ¿Cómo Bueno, haces? reivindicando la política, reivindicando la solidaridad, tratando de discutir ideas, desmontando también los mecanismos y los dispositivos de construcción de sentido, porque vos lo escuchás a estos tipos y te parecen razonables, porque siempre van a lugares donde Sí, claro. no le repreguntan. Sí, claro. Bueno, Y el laburo este que estamos haciendo acá, de tratar de entender qué hay atrás de esto, no solamente quién le paga. Lo más importante es qué modelo de sociedad tienen en la cabeza. Ellos tienen un modelo de sociedad a lo Thatcher y a lo Reagan, ¿no? Donde la sociedad no existe y el Estado se minimiza y después el ¿No ha sálvese pasado quien eso en pueda. la Argentina? ¿No está minimizado el Estado?
trataron de que ocurra durante la dictadura militar, hicieron mucho para que ocurra durante el menemismo, sí. Macri hizo también su aporte, pero la verdad es que, sin embargo... ¿No lo ves tibio, Alberto, en eso? No, yo creo que la Argentina tiene un movimiento obrero muy fuerte, un movimiento social muy fuerte, un movimiento cultural progresista muy fuerte. Eso es cierto. Entonces, por eso se produce lo que los politólogos llaman empate hegemónico. Exactamente. Ahora, si vos me preguntás a mí sobre el gobierno de Alberto Fernández, yo creo que es imprescindible entender en el contexto donde está. En el contexto de pandemia, todavía la pandemia no ha terminado. Recién ahora que empieza a recuperarse la economía... Pero en la reacción para el mensaje opositor, ¿no crees que es tibio? Mirá, por lo menos en la reacción, yo no sé si en el resto. No, yo creo que se tomaron decisiones que fueron de mucho coraje. El impuesto a las grandes fortunas no salió gratis, ¿no es cierto? También te elijan, digamos, mediáticamente. Sí. Bueno, haber tomado la decisión de poner un plan de protección social como la tarjeta alimentaria y como los medicamentos gratis, después te significa que recorran los canales de televisión diciendo que sos un irresponsable porque emitís más de la cuenta, como si la gente no hubiese quedado. Le dan mucha bola a los medios de comunicación, eso sí lo veo muy pendiente al presidente de los medios de comunicación, inclusive hasta la propia vicepresidenta. No, yo no sé, no lo veo así. Yo al revés, yo le daría más bola, en el sentido de que trataría de tomarme más en serio el ejercicio de desmontar las fake news y las construcciones de sentido. Para mí sería importante. Ahora con Gaby Cerruti creo que hemos dado un buen paso en ese sentido. Y si no, avanzar con políticas de Estado o políticas de gobierno que puedan dar resultados. Pero mirá, digamos, ¿no? Si vos me preguntás a mí qué me gustaría que el gobierno tenga, yo creo que necesitamos un relato más consistente, más articulado. Creo que los intelectuales del proyecto tienen que jugar un papel más activo. ¿Quiénes serían? Los intelectuales que tenemos, para mí, todos los que tenemos. Bueno, se murió González, que era tal vez el más lúcido, pero Jorge Alemán, no sé, Moca, hay un montón. Los pibes más jóvenes, Nahuel. ¿No le están poniendo la cara, decís? No, sí que sí. Lo que digo es la pandemia, no me haga pelear con la gente. Te estoy preguntando si le están poniendo la cara o no. No sé. Le están poniendo la cara. Lo que estoy diciendo es que y aparte no creo que sea tampoco responsabilidad exclusivamente de ellos. No, ¿vos te gustaría que pusieran más la cara o que hablaran? A mí me gustaría que nos tomáramos como proyecto político la necesidad imperiosa de convocar a los intelectuales que tenemos. Tiene que haber un proyecto para eso. A tratar, bueno, ¿no? Pero el proyecto existe, lo que me parece que tratando de descifrar por qué tus angustias o las cosas que vos planteás acá, tu disconformidad, yo lo que interpreto es si este es un gobierno que tomó decisiones de mucho coraje político. Nosotros declaramos servicios públicos esenciales a las telecomunicaciones y nos enfrentamos con los grupos concentrados de la comunicación y las telecomunicaciones. Nosotros tomamos la decisión de avanzar con una ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas y eso significó que muchas empresas dijeran que se querían ir del país. Nosotros tomamos la decisión de armar un congelamiento de precios sobre 1.400 productos y de prohibir las exportaciones de carne para negociar con los exportadores la posibilidad de que los precios en las góndolas argentinas sean a precio peso y no a precio dólar. Tenemos congeladas las tarifas hace 2 años. Digamos, perdóname, porque si no parece que son flojos. Se tomaron un montón de decisiones. En un contexto donde el comercio mundial se cayó, la inversión mundial se cayó, no tenés reservas. No tenés reserva, que es para mí el factor más importante a tener en cuenta, porque las reservas son insuficientes frente a lo que necesitas para expandir la economía y lo que necesitas para pagar los intereses de la deuda, en un contexto donde... ¿Y por qué crees que eso no alcanzó? ¿Por qué crees que la gente dice esto no alcanzó? Bueno. Y ha rechazado por lo menos en la elección anterior, no sé qué pasará ahora. Pero son dos preguntas distintas. Vamos a preguntar, ¿por qué los nuestros tienen la sensación que a pesar de todo esto, y podría seguir poniéndote ejemplos, el gobierno pudo haber tenido un tinte más de tibieza de lo que nos hubiese gustado? Yo creo que una de las cosas que está faltando desde hace mucho tiempo es la construcción de un relato. Un relato es una historia que explica hacia dónde vas, que lo ancla en el pasado, y que se produce y que la oposición lo tiene. ¿Quién produce el relato en la oposición? ¿Quiénes son los intelectuales orgánicos de la oposición? Los periodistas y los economistas. Son los que construyen ese relato. ¿Quiénes son los que deberíamos construirlo? Bueno, un montón de actores, y no le echo la culpa a ninguno, porque todos estos que acabo de nombrar, bueno, todos, Nahuel, Moca, Alemán, son amigos personales míos. Pero no creo que la responsabilidad, creo que ellos, como proyecto hablo de la falta de institucionalización del Frente de Todos, que entre otras cosas se nota en la falta de una convocatoria a estos actores para que nos ayuden a todos a construir un relato ideológicamente más denso. ¿Está unido el Frente de Todos? Sí, lo que estoy diciendo, el Frente, pero pará. Yo entiendo la velocidad del programa y me entretiene como televidente, pero me conspira contra la posibilidad de desarrollar argumentos. Lo que pasa es que al principio estaba dormido, ahora te estamos haciendo... Ahora te has despertado. Bueno, haz un programa al mediodía, Tomás. Haces un programa a las 8 de la noche. Se va a dormir a las 8 de la noche, Santoro. Estamos en campaña electoral, haz un programa al mediodía. Está bien, no lo llamen más en campaña, que venga a la mañana.
Llamame en la mañana A a la radio. desayunar, a desayunar. Claro, o dame algo de comer, por lo Claro, menos. claro. Tráigale un sándwich. Escuchame una cosa, Desayunando vos con venís acá, Leandro. pará, Desayunando vos con venís Santoro. acá y el pelado de Atelis te da vino, picada, Estamos hablando de los pizza. precios, que se fueron a la mierda y vos querés un sándwich. Está bien, te vamos a buscar, no tenemos problema. Mínimamente, pero mínimamente. Dale, Tomás. contestá. Un agapé, algo, por lo Dale, menos. dale. O sea, a lo otro no le pedí eso. Lo que creo- A lo hegemónico no le pedí nada. Dale. Lo que creo es que se necesita, digamos, Sí. institucionalizar el frente, porque Sí. el frente está unido. El frente necesita institucionalizarse, porque la discusión no es cómo hace el gobierno para construir un relato, sino Sí. cómo hace el espacio, el frente, el partido. Claro. Muy bien. Claro. Entonces hay un montón de actores y además faltan chicas y gente joven, mujeres y gente joven que aporten. Dorita, yo estoy tiré Sí. todo nombre de varones. Sí. Mientras. Hay que construir un relato que sirva para confrontar en términos del relato con lo que propone la derecha y que sirva para fijar nuevos puntos de acumulación política, porque el relato que nosotros tenemos es un relato que está desactualizado. Pero no hay mucho Lo que hizo la derecha en la Argentina fue resignificó Es algunas interesante palabras, eso, es interesante. las aplica, digamos, en un contexto de mucha comodidad en medios de comunicación afines Sí. y construyen después con eso videos de TikTok de Es 15 cierto, segundos es cierto. que son efectivos, lo que les provoca un puente con un sector de la Bueno, pero de la mi juventud. vieja no vota con el TikTok, de todas maneras, ¿no? Pero tu mamá no lo votó a Milei. No. Por eso. Creo que no. Vos No, está te en preguntaba Córdoba. recién, estoy tratando de entender. Tu mamá, no sé, que seguramente me habrá votado a mí, vota en Capital. Mamá o no, vota en ¿Cómo va a Córdoba. preguntar al aire eso? Pero bueno, ¿Cómo no va a preguntar? sé. Primero quiere que me dé vuelta y no tenemos la cámara enfocada para aquel lado. ¿Cómo no? Pero, ¿Cómo va a escuche, preguntar pero a eso? vos dónde se te ocurre que vas a un programa de televisión, le haces una pregunta al invitado y Le estás puedo mirando hacer a la otro última, invitado? Es le una puedo cosa hacer la de última loco. pregunta a su compañero ¿Sabes? Julián, le puedo hacer la última pregunta porque se Sí, está chupando hágale toda la lo que entrevista. quiera, sí. Ya me estaba cansando, Santoro. La última. Lo que le falta a los pobres en la Argentina, digo los pobres, no me gusta decir los humildes, hay muchos ricos humildes. Digo, los pobres en la Argentina, que son 20 millones, lo que le falta es tiempo. ¿Qué va a hacer el Frente de Todos con eso? ¿Qué quiere decir tiempo? Que le falta tiempo, no pueden aguantar mucho más tiempo. Ah, claro. Hay un juego, digamos, es cierto, ¿no? Está, Sí, está es complicado. medio perverso, ¿Cómo se hace sí. con ese tiempo? Vamos por partes. Dale. Primero, ¿por qué la pobreza cambia tan bruscamente de un semestre al otro? Sí. Porque la estructura social de la Argentina es muy precaria. ¿Y por qué es precaria? Porque se pulverizó la estructura productiva. Las políticas neoliberales durante la dictadura, durante los 90 y durante el macrismo generaron un industricidio. ¿Eso qué hizo? Que gente que trabajaba en el sector formal, o los hijos de ellos, fuesen a trabajar al sector informal. Cuando nosotros decimos hay que defender el empleo, hay que defender la producción, por eso tenemos pisadas las tarifas, por eso tenemos baja la tasa de interés, por eso damos crédito a la producción, por eso administramos el comercio exterior, estamos pensando en generar condiciones para que haya inversiones, empresas y empleo. ¿Y qué pasa? Es cierto lo que está Pará, diciendo. Todo lo que está bueno, diciendo. hay una pandemia, hermano. O sea, si hacemos como que no existe la pandemia, las expectativas prepandemia no corren en este contexto de pandemia, porque vos a la gente le pediste en todo el mundo que se quede en casa. Y eso hizo que la economía mundial se ralentifique muchísimo. Si no fuera por China y por 2 o 3 países más, el resto de las economías, sin ni hablar las periféricas, tenían este problema. Sí. Ahora, ¿qué se hace en el tiempo? Esa es la gran discusión de la coyuntura de esta elección. Por eso. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se distribuye el ingreso? Distribución primaria y distribución secundaria. Distribución primaria del ingreso es la que se da cuando se crea empleo. Distribución secundaria es cuando interviene el Estado en el proceso distributivo Sí. a través de mecanismos de transferencia monetaria directa, que son asignación universal por hijo, planes sociales, aumento de jubilaciones. Esto es lo que se hizo en el mientras tanto. La Argentina multiplicó, no sé, por 4 el gasto social de cara a la pandemia, ¿no? Con todo esto que decimos que es insuficiente, todo lo que ustedes quieren, pero la conclusión de esto, inevitablemente, es que aumenta la tasa de inflación. Sí, claro. Para que se entienda, Alberto asume un país con 2 problemas, no con uno: recesión e inflación. Entonces, el ministro de Economía está como esos chinos que tienen 2 palitos con Sí, los platito platos, ¿me entendés? chino. Y los tiene que mantener los 2 juntos. ¿Cuál es el común denominador que tienen? ¿Qué necesitas para estabilizar los precios y qué necesitas para expandir la economía? Dólares. ¿Por qué? Porque los dólares es lo que determina el conjunto del precio de la economía y porque Sí. por cada punto que crece la economía argentina demanda 4 de importación. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que no tenemos? Entonces, a ver, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? En la primera etapa renegoció la deuda con el sector privado, con los acreedores privados, y ahorramos 37.700 millones de dólares. En esta segunda etapa lo que estamos haciendo es negociando con el Fondo Monetario Internacional. Esto es el nudo gordiano de la economía Claro, argentina. claro, y volvemos, a ver, claro. y en el medio de este contexto, la derecha, ¿qué dice? El problema es la emisión. Claro. ¿Qué quieren decir cuando dicen el problema es la emisión? Quieren decir que todo el gasto social que seguimos manteniendo se debería reducir a la mitad.
¿Eso qué significa en crudo? Que no hay... No, a ver, Chau, porque esto es lo que va a pasar. Chau remedio. Sí, claro, claro. Que las facturas y las tarifas se vayan por las nubes porque están 60% queriendo de eliminar... pobreza. Exactamente. El aumento del transporte, acuérdense con esto, porque cuando ellos te dicen no, jubilaciones no, si es jubilaciones no, querés llevar la política de subsidios a cero. Claro. El subsidio es sobre el gas, sobre la energía y sobre el transporte. Y después todas las otras políticas sociales de contención que existen. Absolutamente. Entonces, esta es la locura de la Argentina. Te discuten, un día son de River, otro día son de Boca, un día son buenos, otro día son malos, y no tienen en cuenta la complejidad. De todas maneras, eso es profundo, la verdad que es profundo. El sentido común, lo que tiene de bueno es que el sentido común entra muy rápido y entra por TikTok, digamos, y es mucho más simple y es mucho más rápido de que se consuma ese mensaje.